Buenas noches, estimados alumnos. Sean bienvenidos a esta sesión del día 2 de marzo de 2023 de Metodología y Normalización para Ingeniería en la Universidad Latina. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, profe, gracias. Quedo atento entonces a la consulta, Hanna, por favor. Sí, yo le quería consultar si la materia se está dando todos los días, o sea, todos los jueves, perdón, y que un jueves es presencial y otro es virtual, o cómo se está haciendo, porque No, sí me confunde eso, que entro a veces y no hay sesión. No, estamos trabajando es cada 15 días, ¿ok? Ah, ok. Es para asegurarme, porque llega la duda de que, chuzo, ¿será que no estoy yendo a No, clase? estamos trabajando. No, tranquila. Y hemos llevado un buen ritmo hasta ahora. Cuando esta sesión comenzó, eran como 3 o 4. Entonces decidimos dictarla de esta forma y nos ha rendido el tiempo. Esta materia no es tan larga, por fortuna. Okay. Entonces, tenemos previsto para el día de hoy unas charlas, creo que son 3 charlas que están asignadas. Hay 2 compañeros que nunca han asistido, no sé qué les ha pasado. Creo que son Kennedy y Ámbar. No sé qué ha pasado con ellos. No se han comunicado, no se han reportado, así que bueno, ni modo. Entonces, los temas que tenemos previsto estudiar la noche de hoy tenemos acá algunos instrumentos de medición, si mal, no, aquí está, mejor dicho. Tenemos que el equipo 1 nos va a hablar sobre los equipos de medición de voltaje, corriente, resistencia, volumen y caudal, sus tipos, principios de funcionamiento e importancia, precauciones en el equipo en el uso de los equipos de medición y la importancia de la correcta medición de las variables en procesos industriales. Ojalá el día de mañana podamos tener esta asignatura con laboratorio. Bueno, aquí conversamos, vemos cómo son los equipos, pero no tenemos un laboratorio para enseñarles otras cosas que son útiles. Por ejemplo, enseñarles a utilizar el amperclan es bien útil. Yo no tengo amperclan, yo lo que tengo es un multímetro convencional pero eso me sirve para muchas cosas. Ahí yo mido por ejemplo las pilitas, si las pilitas están bien. Mido si hay corriente, o sea, en algún enchufe en la casa, porque tiene que haber 120 más o menos. Ese tipo de aplicaciones sencillas porque yo no soy electricista. Con el amperclan, tú puedes medir también cuál es el consumo amperétrico, el consumo de corriente, o sea que es bien interesante. Lamentablemente no tenemos laboratorio para enseñarles eso. Enseñarles a usar el vernier o calibrador. También es muy interesante. El tornillo micrométrico. También, por ejemplo, enseñarles cómo leer correctamente en un manómetro tipo Burdon. Eso es bien interesante. Como conversaba yo hace rato con Fidel, la correcta medición de las variables en el entorno es fundamental, porque si es verdad que tú tienes una variable, por ejemplo, tú la tienes, como dicen vulgarmente, por ahí seteado, es decir, programado. Por ejemplo, una temperatura a 80 grados Celsius. Ese 80 es el valor teórico. Hay una tolerancia. Puede que tú admitas, tu proceso te admita una variación de 0,1. Entonces puede ser 80,1 o 79,9. Perfecto. Entonces ya uno admite esa tolerancia y por eso uno va a tener un controlador de temperatura que va a ejercer diferentes funciones. Va a mandar una señal para que se apague un ventilador, para que se encienda, para que se active una resistencia, para que se cierre una válvula de gas, para ese tipo de cosas. Ahora, cuando no hay control, el proceso entra en desorden y vas a tener lo que se llama pérdida. Entonces, lo que viene después de esta asignatura, en la parte que vemos aquí en la introducción a lo que es normalización, deberían ver después otra asignatura, como por ejemplo auditoría y control de calidad. Y uno les habla allí de lo que son los enfoques, por ejemplo, de calidad de Taguchi y de Deming, que por ejemplo, esos enfoques que ellos establecieron en los años 60 por allá en Japón, y que ahora lo llaman de otra manera como Lean Manufacturing o Lean Production, no es más que la continuación de esas ideas de los 60 de Deming y Taguchi, que era producir minimizando la cantidad de desperdicio. Y ahora nos ha llevado también a que hay que evitar procesos en la industria que no te den valor a tu producto o a tu servicio. Pero realmente eso viene de allí. Y ese es un enfoque matemático donde lo que se quiere, en resumidas cuentas, es que en cada una de las etapas de tu proceso, desde la recepción de materia prima, tú tengas puntos de control de calidad para que, en primer lugar, tengas una materia prima de calidad
y que en todos y cada uno en todas y cada una de las etapas del proceso hagan las cosas de forma correcta para que al final, si tú tienes toda una cadena donde haces las cosas bien, tu producto final va a ser un producto bueno. ¿Cómo se hacía control de calidad antes de eso? Era examinar el producto final, si cumplía con las especificaciones o no, y después rechazarlo. Entonces, Taguchi decía que eso no tenía ningún sentido. Taguchi decía, que creo que ya el doctor Taguchi murió, Taguchi decía que eso lo que trae es pérdida para la humanidad, para la sociedad, y que debería evitarse eso. Y ahora nos lo venden como Lean Production. ¿Qué les parece? Pero bueno, más adelante, cuando termine su carrera, tome una certificación de esas, Six Sigma y Lean Production, porque es bien pago, ¿sabes? Y si pueden, una del PMI, del Project Management Institute. Recomendación. Bueno, entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Ustedes están listas, Ana? ¿O tu compañera no se ha conectado? Sí, nosotros lo grabamos porque el compañero tenía un inconveniente que le salió a última hora, pero nosotros lo grabamos y lo pusimos en la presentación. Ah, perfecto. Entonces pueden comenzar ustedes si gustan. Nada más me notifican cuando aparece ya la presentación. Por aquí se ve muy bien. Están Ok. Hanna y Galvez. Muy bien. Nos escuchamos entonces. No se escucha el audio, compañera. Déjenme probar. Creo que tengo que darle a compartir audio. Listo, ahora sí. Déjenme echar para atrás. Buenas tardes, profesor y compañeros. Ahora sí. El día de hoy les estaré presentando el trabajo realizado por mi compañera Hanna Figueroa y mi persona José Galvez sobre los instrumentos de medición. Primero podemos empezar que los instrumentos de medición se utilizan, como lo dice su nombre, para medir velocidades de un objeto en movimiento. En este caso, los tacómetros son comúnmente utilizados en la industria para monitorear lo que son la velocidad de rotación. Existen diferentes tipos de tacómetros, incluyendo los que son los tacómetros ópticos, mecánicos y eléctricos. Electrónicos, perdón. Los tacómetros ópticos utilizan lo que son la luz para medir la velocidad de rotación de un objeto, mientras que los tacómetros mecánicos utilizan un eje mecánico conectado al objeto para medir la velocidad. Cuando los tacómetros son eléctricos, estos utilizan señales eléctricas para medir la velocidad y pueden ser portátiles o fijos. Como podemos ver, tenemos algunos ejemplos de tacómetros que se muestran en la pantalla. En esta parte me gustaría agregar una cosa que mi compañero no mencionó, es que los tacómetros usan la medida para medir, valga la redundancia, la velocidad es rotaciones por minuto. Entonces, esto se usa mucho, los tacómetros se usan mucho para lo que es el mantenimiento de máquinas, controlar la velocidad de, ya sea, no solamente tiene que ser, por decirlo, algo del carro, que estamos acostumbrados a verlo usualmente en los carros, pero también para ver alguna maquinaria, ya sea en la área de fabricación, en la área de casualmente, creo que en la área de alimentación, lo que es producción de alimentos, también hay un poco de lo que es este tipo de herramientas que se usa para medir, pero esto ayuda mucho a garantizar de que los equipos están en la mejor condición posible. Sí, para complementar un poco lo que tú acabas de decir, resulta que, por ejemplo, tenemos nominalmente que las bombas y los motores deberían girar, por ejemplo, a 3600 RPM, es decir, rotaciones o vueltas por minuto o revoluciones por minuto, de ahí RPM. Y realmente el RPM es una unidad que es bastante práctica.
Porque lo que hace es que cuentas el número de vueltas en un minuto. Claro, lo cuentas con un tacómetro. ¿Ok? Porque realmente la unidad de frecuencia, que es el hertz, es medio complicada. 60 Hz, entonces a la larga 60 Hz, uno siempre lo termina convirtiendo a RPM porque es lo que es práctico desde el punto de vista industrial. ¿Ok? Entonces, si tú observas que un motor con la tolerancia, por supuesto que debe tener, que puede ser 3600, 3550, o un poquito más, un poquito menos, con una tolerancia marcada, está girando más lento de lo indicado. Eso te da una señal a ti de que hay algo que puede estar pasando con ese motor. Entonces, en el caso de los motores eléctricos, pudiera ser que ya hay un desgaste en lo que es el campo, lo que llaman los campos, en lo que es estator-rotor. O también una falla en los rodamientos. O sea, hay muchas fallas que pueden venir allí. ¿Ok? Entonces, podemos continuar, por favor. Las aplicaciones de instrumentos de medición en el mantenimiento preventivo de máquinas rotativas. Las vibraciones son uno de los indicadores más importantes del estado de una máquina rotativa. Las mediciones de vibraciones nos pueden ayudar a detectar los que son problemas mecánicos o eléctricos antes de que se produzcan fallas importantes. Por lo tanto, la aplicación de estos instrumentos de medición en el mantenimiento preventivo es muy fundamental en las máquinas rotativas. La aplicación de los instrumentos de medición de vibración en el mantenimiento preventivo de máquinas van desde detectar problemas mecánicos hasta detectar problemas eléctricos. Los instrumentos de medición de vibración usados en el mantenimiento preventivo de máquinas rotativas, de algunos que podemos mencionar son acelerómetro, analizador de espectro, termografía, sistemas de monitoreo en línea. La información que recopilemos a través de estos instrumentos de medición de vibración pueden utilizarse en lo que es en el mantenimiento preventivo, como lo mencionaba. Esto va a ayudar a evitar paros imprevistos y a prolongar la vida útil de nuestras máquinas. En otras palabras, la aplicación de estos instrumentos de vibración en el mantenimiento preventivo es muy fundamental, ya que nos ayuda a detectar problemas mecánicos o eléctricos antes de que estos produzcan fallas importantes. Esto permite programar el mantenimiento preventivo en función de la condición, lo que ayuda a evitar paros imprevistos y a prolongar la vida útil de la máquina. Los medidores de volumen y caudal, su aplicación en las dosificaciones. Los medidores de volumen y caudal son instrumentos de medición utilizados para medir la cantidad de líquido que fluyen a través de un sistema. Estos medidores son ampliamente utilizados en la industria química para controlar así la cantidad de sustancias químicas que se agregan a un proceso de producción. En las dosificaciones químicas, los medidores de volumen y de caudal son esenciales para asegurar que se agreguen las cantidades correctas de sustancias químicas en un proceso de producción. Al agregar una cantidad incorrecta de una sustancia química, esto puede afectar la calidad del producto final o incluso provocar problemas de seguridad en la planta. Bueno, esto era lo que hablaba un poco mi compañero. Hay varios tipos de medidores usados en la dosificación. Están los medidores de desplazamiento positivo, medidores electromagnéticos, medidores de ultrasonido y medidores de turbina, que estaba un poquito anclado a los medidores que habíamos visto la clase anterior en la primera charla. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bastante breve, bastante conciso. Otra cuestión que les quería comentar es, por ejemplo, también aplicaciones de esos, ¿cómo se llama? De esos tacómetros, que algunas veces ustedes los van a ver que lo llaman también encoders. Es para determinar el número de vueltas, por ejemplo, y con ese número de vueltas, por ejemplo, imagínense las industrias que elaboran papel higiénico. Esas industrias tienen que contar el número de vueltas que tiene que tener el rollo. Entonces, ellos lo que hacen es cuentan ese número de vueltas y cuando llega el número de vueltas estipulado, paran. Entonces, eso lo hace, ese encoder es el que te cuenta eso. También los encoders, por ejemplo, lo utilizan para tomar los registros. Saben que hay dispositivos que tienen velocidad variable.
Entonces, de acuerdo, si la velocidad varía, el encoder manda, por ejemplo, una señal a otro dispositivo para que vayan siempre en línea. Entonces, y hay algo muy importante que les quiero comentar es que por mucho que la tecnología haya avanzado, por mucho que hoy en día haya dispositivos de estos que estén cayendo en desuso, uno no sabe dónde uno va a trabajar. ¿Qué sentido? De repente uno puede trabajar en una multinacional que tiene los equipos más modernos para facilitar las labores de mantenimiento preventivo. De repente te tiene medidores de vibración, tiene tacómetros muy buenos, tiene analizadores de espectro, tiene cámaras termográficas. Pero, ¿y si uno no trabaja en una empresa normalita que no tiene nada de eso y que lo que te dan es un amperclan, un tacómetro, una cinta métrica? Tú tienes que trabajar con lo que tú tengas y tratar de maximizar la vida útil de tus equipos y también tomando las mediciones básicas, eso te da indicadores. Entonces, por ejemplo, tengo el amperclan para medir el amperaje o consumo de corriente de un motor. Si yo veo que nominalmente en el arranque de un motor, cuando el motor vence la inercia, es donde se da el mayor consumo de corriente. Entonces, después cuando él llega a lo que llaman el régimen permanente, es decir, cuando está en régimen en funcionamiento a la velocidad deseada de operación, eso se llama régimen permanente, él debería bajar el amperaje. Entonces, si yo veo, estoy haciendo un seguimiento a un equipo eléctrico, y yo veo que semana tras semana se está incrementando el valor del amperaje cuando está en régimen permanente, eso es un indicador de que hay algo que está fallando en ese motor. Bien sea porque los rodamientos están comenzando a molestar. ¿Qué hago yo? Bueno, vamos a ver cuántas horas tiene este equipo de funcionamiento. Bajo el equipo, si lo puedo bajar, reviso los rodamientos y aprovecho de una vez de hacerle un overhaul completo al equipo. Mantenimiento mayor. También, cuando no tengo, por ejemplo, hay gente que dice, no, que yo alineo con un reloj comparador o yo alineo con láser. Perfecto, excelente. Y si usted no tiene nada de eso, aunque sea con un nivel, hay que alinear para ver que los dos ejes estén bien colocados uno con respecto al otro. Porque, por ejemplo, la falta de alineación entre los ejes de una bomba y el motor que la mueve te puede producir unas vibraciones terribles que te puede dañar todo el sistema. Muy bien. ¿Podemos continuar, por favor? ¿Alguna pregunta, algún comentario de los miembros del grupo? Ninguna. Por el momento fue entendible y pude comprender, ¿no? Varios tipos de tacómetros que hay en el Sí, mercado. Y sé que eso es por encimita lo que se vio ahí. Sé que hay muchos más, los cuales se pueden ver en línea, me exacto, imagino. exacto. Pero más allá de saber que existen muchos tipos de tacómetros, lo interesante es ver las aplicaciones de esos tacómetros, porque tú, de acuerdo a lo que tú vayas a desempeñarte y a los recursos que tenga la empresa, tú vas a tener uno u otro tipo de tacómetro. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay que aprender en los conceptos básicos de cómo funcionan los equipos y para qué te sirven. Y después, de acuerdo al presupuesto que tú manejes, tú comprarás equipos de mayor de mayor o menor gama. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo trabajé hace años, cuando estaba en la universidad, en el laboratorio de vibraciones mecánicas y dinámica de máquinas. Allí teníamos, para hacer las prácticas de laboratorio, teníamos osciloscopios sencillitos, los más antiguos, hasta analizadores de espectro bien modernos. Entonces, de acuerdo a lo que tú tengas, tú lo utilizas y tú le sacas provecho a lo que a lo que tienes y tratas de prestar el servicio que tú tienes que prestar a tu cliente. Lo importante es que sepa utilizar las herramientas. Tú puedes tener una herramienta, un equipo muy bueno y no lo sabes utilizar. Yo, por ejemplo, en mi día a día no lo cargo. Yo uso es un vernier o calibrador del más sencillo. En otras oportunidades he tenido mejores, he tenido digitales, pero ahorita en este momento tengo uno sencillito y lo sé manejar y mido mis ejes, mido mis cosas para lo que yo necesito en este momento. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos continuar con el siguiente grupo, por favor. Si son tan amables. Podemos ir nosotros, profesor. Por favor. Voy a compartir pantalla. Ok.
¿Puede ver la presentación? Sí, se Sí. puede ver. Sí se ve. Ok, entonces, bueno, le cedo la palabra primero a mi compañero Fidel porque él empieza con su tema. Disculpen ustedes un momentico. Ustedes eran tres. ¿Qué pasó con el otro compañero? ¿Se retiró? ¿No se Sí, pudieron profesor. comunicar con él? Me dijo estas, o sea, hace como 2 días que iba a retirarse. Entonces, Ah, vamos a continuar por ahora nosotros dos. vale. Bueno, lo lamento, pero bueno, hay que seguir. Ujú. Adelante. Ok. eh, Me avisas cuando quieres que pase cada diapositiva. Perfecto. Metrología y normalización. En esta ocasión vamos a ver un tema acerca de balanzas. En este caso, en la página 2, escogimos un equipo que es sumamente completo. Página 2. Esta. Eh, permítame presentarla, porque yo también la tengo abierta acá. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Se escucha? Pero aún Sí, no se ve la presentación. yo sí tengo la presentación. O sea, sí la veo, pero no sé los demás. Ahora sí Sí, se sí ve la se ve. presentación. Ahora sí se ve, sí. Ok. Metrología y normalización. En esta ocasión vamos a ver acerca de la calibración de los equipos de medición. En este caso vamos a ver la balanza. Se escogió este equipo porque es un equipo completo y, y- y no me gustaría que la estructura haga invisible al equipo de medición. Por eso, para poder entender, a grosso modo, el equipo necesitamos estudiar su estructura y necesitamos ver cómo funciona. Como vemos, esta parte que está aquí es una faja. Esta es una faja que es movida por este motor. Este equipo está conformado por un autómata que interactúa con una pantalla HMI y una estación, una workstation, para facilitar la operación desde una sala de control o facilitar la operación desde un display. Sí, este autómata también interactúa con el drive, con el variador de frecuencia que hace girar el motor de una forma rápida o una forma lenta, dependiendo de de los, se puede expresar como de los ojos, ¿no? Del proceso. En este caso, estos cubos que vemos aquí, estos hexágonos son la materia prima. Ujú. Como, como el proceso desconoce el peso de la materia, tienen la necesidad de conocer cuánto producto están sirviendo. Por eso, lo más importante en toda esta estructura, una de las cosas más importantes es la celda, el instrumento de medición que está en este punto. Es Este la celda instrumento de carga. es la celda de carga. Este instrumento es el encargado de reportarle al autómata cuánto peso está transitando por ese punto.
¿De qué manera el autómata recibe esa información? Por medio de pulsaciones eléctricas, ya sean milivoltios. El autómata transforma esos milivoltios a través de esta pantalla HMI por números reales, los cuales el operador tiene a su disposición cuántas toneladas hora se están sirviendo en este equipo. Por eso, conozcamos un poco más acerca de la calibración de este equipo. ¿Qué es la calibración? Con el fin de lograr una precisión posiblemente alta, la báscula tiene que ser como tarada. Tarada significa tiene que ser calibrada, es como hacerle el cero. Por eso, antes de iniciar el proceso de pesaje, es necesario hacerle el cero a la báscula, y también es importante certificar que encima de la báscula no se encuentre material, como en este caso. Si se encuentra material sobre la báscula, si se le hace el cero sobre este material, la báscula o el programa va a reconocer este peso como parte de su estructura. Y si reconoce ese peso como parte de su estructura, a partir de ahí ya tenemos como un error, porque no es el material, no es el material adecuado que está pesando. Por eso es muy importante la calibración y saber cómo calibrarlo. Ahora bien, ¿para qué sirve la calibración y cuáles son los beneficios de la calibración? Uno de los beneficios de la calibración es conseguir resultados de pesaje sumamente precisos, porque esto garantiza que el producto final sea distribuido de una manera transparente, se puede decir. También ayuda a que la industria o el proceso no tenga pérdida en la materia prima. Entonces, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se calibran los equipos de medición? Por acá podemos encontrar que un equipo de medición, su calibración es determinada solamente por el fabricante. Es decir, el fabricante, a través de una documentación, él estipula o plantea la manera de cómo un equipo de pesaje se debe de calibrar. Ahora, poniendo énfasis en el equipo que tuvimos, que estamos presentando, aquí explican paso a paso cómo se debe calibrar un instrumento de medición. Tomando en cuenta de que como es un equipo complejo, esto es con el fin de calibrar la celda de carga. En la parte de abajo vemos aquí que en este botón hay un cero. Este cero significa que si al equipo se le cambia la faja, se le cambia una pieza en el tren de pesaje, si se calibra o se ajusta, él pierde su valor inicial. O puede ser que por ruido de vibración, por ruido de viento, por ruido eléctrico, pueda perder su calibración. Entonces, realizarle el cero significa es tarar la báscula o tarar el programa, ¿no? Una vez que se pulsa la tecla de cero, se despliega una ventanilla donde indica si realmente quieres hacer el cero o quieres cancelarlo. Si le damos al botón de OK, se despliega la siguiente ventana donde hay una barra. Esta barra empieza a cargar. Cuando cumple su 100%, esto significa que el programa se autocorrigió y reconoció suciedad, reconoció cualquier valor oscilante como su cero. Es lo que entiendo. Una vez que se hace el cero y se determina por medio del display que la estructura o la celda de pesaje se encuentra en cero, se procede a realizar un test. Este test es con el fin de comprobar que el equipo está
calibrado, está en cero. O sea, puede recibir material y el peso que va a reportar es el peso correcto. Una vez se pulse el botón de test, se despliega esta ventana donde el programa indica qué tipo de test queremos hacer. Si queremos hacer un test con un peso muerto, es decir, un peso masa certificado, o queremos hacer el test con material. Bien, como desconocemos el peso del material, no es recomendable hacer el test de prueba con el material. Por eso es recomendable hacer el test con un peso ya certificado y un peso que se conozca. Una vez hace el test, él despliega la siguiente página donde aquí indica como el resultado del test y este es el reporte que indica si está mal calibrada o está bien. Si está arriba, aquí vemos que está a 0.12%. No sé qué tan delicado sea el proceso, pero 0.12% yo considero que es un peso, es un margen de error aceptable. Pero Para ese tipo para ese caso, con cintas transportadoras de materiales a granel, un 0,12% es bastante aceptable. es bastante aceptable. Pero Sí, si está por arriba de un 10%, 15, 20%, no. entiendo que no es No, lo recomendable. más que tú deberías permitir allí más o menos es un 1% de error. En este caso, 2% cuando mucho, más o menos, porque también pasa una cosa. Si el fabricante está enviando más, por ejemplo, si en cada saco, en cada lote, está perdiendo dinero. ¿Ves? correcto, Entonces, porque vamos a suponer que ese producto fuera gravilla. Se utiliza para construcción. Si tú, por ejemplo, estás dando más en cada lote, estás perdiendo dinero. Si estás dando menos, el cliente dice, mira, me estás engañando. ¿Ves? correcto, Entonces, pero ese valor que está ahí es excelente. Un 0,12% de tolerancia es buenísimo. correcto. Por acá, veamos acerca de qué es un peso patrón. Un peso patrón es el peso con el peso de prueba. Significa un peso que ya es certificado y es un peso conocido. Veamos un poco más acerca de qué es un peso patrón. Un peso patrón es una masa de acero. Esta masa de acero tiene un peso certificado. En este caso, esta es una masa de 20 kilogramos. Esta masa de 20 kilogramos se puede utilizar como una referencia para corroborar de que cualquier báscula eh, que se le haya hecho el cero, se le haya hecho la prueba, se le coloca esta masa encima de la báscula y el display tiene que reportar este peso. Este peso, ¿por qué es correcto? Porque ya es certificado. En el caso de la báscula que vimos, este es el tren de pesaje. Este rolo amarillo que está aquí es el peso muerto o el peso patrón que incorporó ahí el fabricante con el fin de hacerle un test una vez se le haya hecho el cero a la báscula. Este peso patrón o este peso muerto pesa 15 kilogramos. Esta palanca que está aquí se debe de aplicar. Cuando se aplica esta palanca, el peso muerto sienta sobre la estructura del tren de pesaje, así creándole una resistencia a la celda, y la celda reporta ese valor al autómata y el autómata procesa la información y en efecto certifica de que el peso es correcto por este caso. Ahora bien, este peso patrón o esta masa de 20 kilogramos que ya es conocida, podemos utilizarlos para hacer un test con material. Si tomamos esa masa
y la reemplazamos por la materia prima y colocamos una masa de 20 kilogramos aquí, otra masa de 20 kilogramos acá y otra más, cuando estas tres masas pasan por el tren de pesaje, las tres deben de reportar, cuando pasan las tres deben de reportar 60 kilogramos, porque son de 20 cada una, es lo que entiendo. Entonces, esa es la única manera de que se pueda realizar un peso con una prueba o un test con material. Por último, tengo una pregunta. ¿Por qué es importante la calibración de equipos de medición? La segunda pregunta es, ¿qué impacto tiene en la industria la correcta calibración de los instrumentos de medición? Esta pregunta, antes de iniciar la investigación, para mí era trivial, pero investigando acerca de este asunto me di de cuenta que esto es muy delicado y es sumamente importante. Es sumamente importante y esto tiene un gran impacto en la industria si no se calibra. Para concluir, quiero contarles, eh, quiero contarles de un artículo que leí, esto aconteció en el 2010, donde una promotora que estaba edificando un edificio como de 42 losas más o menos, hubo una compañía que se ganó la licitación de suministrar el concreto al proyecto. Aconteció que cuando iban por la losa 16, más o menos, entre la 16 y a la 20, cuando iban transcurriendo en esa losa, la concretera tuvo un problema en sus hilos. El diseño del concreto indicaba que era un 60% de cemento y era un 10% de ceniza. Entiendo que la ceniza es como una materia agregada al cemento para darle mayor resistencia al concreto. Aconteció que hubo una brecha entre sala de control y mantenimiento. Aconteció que hubo un problema de calibración de pesaje entre el cemento y la ceniza. Y al final del día resulta que aplicaron un 60% de ceniza, materia que no reacciona sola, pero sí tiene una reacción con el cemento. Y resulta que el silo de cemento no lo tocaron. Entiendo que una losa tiene un costo de $1 millón y tiene como un programa de construcción, como una secuencia. Una losa tiene que ser construida en una hora, perdón, en una semana. En una semana tienen que terminar una losa. En la siguiente semana tienen que terminar la otra losa. Para no alargar más esto, aconteció que pasaron 2 días y el concreto no fraguaba. Entonces, como es un proyecto millonario, hicieron investigaciones y resulta que hubo un problema en el diseño del concreto. Y bueno, en este caso la promotora ganó la demanda y esa demanda le costó a la concretera $3 millones. Entonces, yo entiendo que la calibración de los equipos tiene un gran impacto en la industria si no se atiende. Si no tienen un equipo redundante, estuve averiguando acerca de las celdas, el costo de ellas. Dice que estas celdas tienen un costo como de $10,000, pero este costo no se compara a la pérdida millonaria que tuvo esta empresa por un descuido de no tener un equipo redundante en almacén y no tener un plan de mantenimiento como un checklist, entiendo que le dicen a eso, un checklist como revisar diariamente sus equipos antes de utilizarlo. Bueno, con ese comentario creo que quedan un poco claras las respuestas de estas preguntas al final. Con esto le cedería el paso a la compañera.
Sí, y antes de que la compañera arranque, hay algo que me llama la atención de ese caso que nos acabas de comentar. Y es que muy bien, yo pues, debo tener un programa de mantenimiento y tener como una bitácora del comportamiento de cada uno de sus equipos. Antes se hacía a mano, ahora se lleva, por ejemplo, en SAP. Eso, por ejemplo, tú tienes que tener una frecuencia en la cual tú verificas tu equipo, tú haces ahí varios tipos de calibraciones. Haces una calibración interna en la cual tú tienes tus patrones que te da a ti el fabricante y tú mides y ves. Eso se puede hacer, por ejemplo, cada semana, de acuerdo a la sensibilidad del proceso. Pudieras hacerlo todos los días también, de acuerdo a cómo es tu proceso. Cada 6 meses, tú estás obligado a que Metrología Legal te haga tu certificación y valide que tus equipos están calibrados y que las celdas de carga están funcionando correctamente. Pero hay algo que también me llamó la atención y es que no hicieron la prueba a una muestra del concreto. Eso sí fue un fallo bastante grande de la concretera. Porque por mucho en que tú confíes en todo tu equipo y que tengas todo bien, eso se llama bien documentado para el tema de las auditorías, me llama la atención que no hayan hecho el muestreo, porque siempre se hace el muestreo del producto. Siempre. Claro, que ahora el muestreo del producto no es tan frecuente porque tú tienes más puntos de control, pero siempre hay que hacer un muestreo cada hora, cada media hora, ver el lote y analizar las propiedades químicas de ese producto, físico-químicas de ese producto. Entonces, eso me llamó la atención. También me llamó la atención que el inspector de la constructora no haya medido, ¿ok? No haya validado, por lo menos llega un trompo, que es donde viene el camión, ese, le dicen trompo, que viene en concreto y se está moviendo para que el concreto no se solidifique. Él debe ir al trompo y pedir una muestra y hacer todos los análisis al concreto para saber si el concreto cumple con las especificaciones indicadas. Eso también me llamó la atención, pero bueno, cosas que pasan, pues. Y ahí ves la importancia de la metodología. Es bien importante porque por una celda de carga que costaba $10,000, perdieron $3 millones. Y eso pasa, mi estimado. Eso suele pasar. Bueno, Eliriel, te escuchamos entonces a ti. Sí, voy a compartir, me avisan cuando lo Vámonos. ven. ¿Ya lo ven? Sí, Sí, ya se ve. Ok, entonces, tal como mi compañero utilizó un ejemplo, pues para explicar la calibración de los equipos, en este caso vamos a utilizar un test o una prueba específica para mostrarle cómo utilizamos los instrumentos de medición de variables eléctricas en los procesos de mantenimiento de motores eléctricos. Y aunque existen muchas pruebas, nosotros vamos a enfocarnos en una que a pesar de que es bastante simple o sencilla, es muy efectiva para poder localizar problemas de alta resistencia en un circuito. Entonces, esta es la prueba de caída de voltaje y para aplicarla no hace falta más que utilizar a nuestro viejo amigo el multímetro. Entonces, antes de entrar en cómo se hace, hay que entender qué es la caída de voltaje o tensión y esta se define como la pérdida de voltaje causada por el flujo de corriente a través de la resistencia. De manera que el aumento de la resistencia es igual al aumento de la caída de tensión. Entonces es importante tener en cuenta que cuando vamos a verificar la caída de voltaje, la corriente debe estar fluyendo a través del circuito. Entonces, para cada dispositivo de carga o componente, obviamente se requiere que reciba una suficiente cantidad de voltaje para poder funcionar adecuadamente. Y el voltaje disponible en un componente siempre debe estar por encima de la especificación de voltaje mínimo requerido. Así que si esto no ocurre, puede haber un problema como una conexión suelta, corrosión o una fuente de alimentación defectuosa. Entonces vamos a ver paso a paso cómo podemos utilizar el multímetro para probar la caída de voltaje en el lado de la alimentación de un circuito. Entonces, para ello, tenemos nuestro multímetro, sabemos cómo conectarlo por la charla de la semana pasada. Entonces, lo que hacemos es que conectamos el cable de prueba positivo del voltímetro o del multímetro a la fuente de alimentación que se representa de esta manera en el diagrama. Y el cable negro lo conectamos al otro extremo que sería pues el cable de prueba negativo. Entonces recordamos que hay que operar el circuito y dejar que corra la corriente y vemos
observamos el voltaje del medidor. Entonces esto nos permitirá determinar cuál es la diferencia entre ambos puntos y así podremos ver en qué, y lo tenemos que aplicar para cada uno de los componentes de todo el circuito y así podríamos ver entonces en cuál parte se halla esta caída de tensión o de voltaje. Esta es una manera sencilla de cómo un instrumento que, como se mencionó al inicio de la clase, algunas personas incluso los tienen en casa, es bastante sencillo, nos enseñan en la escuela cómo utilizarlo, pero no porque sea sencillo deja de ser efectivo. Entonces, este es el mismo proceso, pero para probar el lado de tierra del circuito y es básicamente lo mismo, solamente que en este caso el cable de prueba negativo se conecta al terminal negativo de la batería y el cable de prueba positivo al terminal o cable de tierra en el componente que se esté probando. Entonces, me dan un momento, perdón, que es que creo que tengo la cámara apagada. ¿Me ven? Bueno, realmente parece que Vamos la a cámara ver. estuviera fallando, ¿verdad? Es que a veces ella, ¿ahora? Bueno, pero no importa, puedes continuar, si no, ahora sí. Ok. Sí, es que a veces ella tiene una tecla por aquí que como que me la bloquea. Bueno, entonces ahora pasando brevemente a lo que es el análisis termográfico, vamos a ver cómo se utilizan los equipos de termografía en los procesos de mantenimiento industrial, específicamente el preventivo. Entonces, eh, para entender primero cómo se utiliza la termografía, debemos saber qué es. Y esta no es más que una técnica de diagnóstico visual, pero que no requiere contacto y permite determinar de manera preventiva fallas que hayan en instalaciones eléctricas o mecánicas. Y es interesante que a pesar de que aquí estamos hablando en el caso de la industria, también estos equipos termográficos se utilizan en otros campos, por ejemplo, en el de la medicina. Entonces, básicamente el funcionamiento de estos equipos o de la técnica termográfica es que detectan la radiación o el calor que emana un objeto, un cuerpo o un equipo, se convierte a temperatura y esta entonces distribución de temperatura se muestra a través de una imagen con una paleta de colores que se conoce como termograma y así permiten que nosotros podamos ver pues cómo las pérdidas de energía o los cambios de temperatura que esté en el dispositivo sin tener que desarmarlo ni nada, simplemente pues nos dan, por así decirlo, a nosotros una vista infrarroja. Entonces, para entender cómo funcionan los equipos termográficos, en este caso una cámara termográfica, se basa en el principio básico de que todos los cuerpos que estén en una temperatura por encima del cero absoluto, que sería el 0 grado Kelvin o en Celsius menos 173, todos estos cuerpos emiten una radiación infrarroja, que es el calor, y en cuanto mayor sea la radiación, mayor será la temperatura. Pero esta radiación es invisible al ojo humano. Por eso que los equipos termográficos cuentan con un sensor térmico llamado microbolómetro, que este recibe la radiación infrarroja y se calienta cambiando su resistencia eléctrica. Entonces, a este cambio de resistencia eléctrica se le asigna o se le equipara un valor de temperatura en una escala y a su vez a esa temperatura un valor en una paleta de colores y así entonces terminamos con una imagen visual que a través de colores nos permite ver cómo es la temperatura o la radiación que está emitiendo un cuerpo. Así que básicamente lo podemos resumir que de radiación o calor pasa a un cambio de resistencia eléctrica, de allí pasa a un cambio en la temperatura y eso pasa a la imagen colorida que nosotros vemos. Entonces, existen diferentes tipos de equipos termográficos y se pueden utilizar con diferentes propósitos. Están los termómetros infrarrojos puntuales, que también se conocen como pirómetros, y estos se asemejan a un radar portátil y se utilizan para medir la temperatura en un punto concreto de la superficie. Por eso son ideales para utilizarlos en algún equipo o maquinaria que es de difícil acceso, o sea que puede que esté muy lejos y para no poner en riesgo la seguridad del trabajador, entonces lo que se hace es que se utiliza pues como una
pistolita, por así decirlo. Y de lejos podemos medir la temperatura. También están los sistemas de escáner infrarrojo, que estos, a diferencia de los anteriores, sirven para escanear zonas más amplias y se pueden utilizar en fábricas, en plantas o procesos de fabricación, como en las cintas transportadoras. Y luego están las cámaras térmicas de infrarrojo, que estas ya sí permiten múltiples puntos de una gran superficie y nos dan pues imágenes termográficas bidimensionales. Así que tienen un amplio alcance, pero como vemos, todos tienen el mismo principio de funcionamiento, pero en una capacidad de aplicación reducida, por así decirlo. Entonces, ¿para qué utilizamos la termografía en el mantenimiento industrial? Tenemos que entender pues que este tipo de diagnóstico visual permite que nosotros analicemos el estado del equipo al localizar con precisión cuáles son las pérdidas o las demandas de energía, los cambios en la temperatura, el calor que emite en la radiación. Entonces, de allí podemos extraer esas conclusiones que nos permitan, pues, antes, como se subraya aquí en la diapositiva, de que haya un exceso de energía, antes de que haya mayores de costos de mantenimiento, antes de que ocurra un problema mucho más grande, entonces vemos un síntoma, por así decirlo, de que ya es necesario entonces hacer un cambio para que evitar que se produzcan estos errores. Y dentro del mantenimiento industrial podemos decir que los análisis termográficos tienen dos enfoques, que es el enfoque preventivo y el predictivo. En el caso del enfoque preventivo, nos permite, pues, a través del diagnóstico con el análisis termográfico, ir supervisando el funcionamiento de los equipos y así programar mantenimiento de acuerdo con lo que nosotros estemos viendo. De esta manera, entonces, se reducen el tiempo que se pierde en las paradas no planificadas y también el costo, porque ya como es un mantenimiento preventivo, es decir, antes de que ocurra la falla, ya no tenemos que incurrir en lo que serían pues los costos asociados a la pérdida de tiempo en caso de que pare la producción o también en lo que tiene que ver el mantenimiento reactivo, es decir, en un momento de emergencia que nos ponga de apuro, y también porque se necesitan menos equipos o componentes para cambios, porque se evita que se llegue a la falla y también prolongamos la vida útil de los activos, de manera que al final hacemos que todo el proceso y todos nuestros activos que tenemos dentro de ese proceso industrial tengan una mayor productividad. Así que podemos decir que en el caso del mantenimiento preventivo, el enfoque es la inspección programada de los equipos claves o críticos dentro del proceso. Y el predictivo, que es similar, va un pasito, por así decirlo, más allá y entonces no solamente prevengo cuándo va a ocurrir la falla, sino que puedo predecirla para programar así los mantenimientos, porque como se destaca aquí y lo coloqué en negrita, debemos ver el calor como un síntoma precoz de daño. Es decir, que podemos verlo como un parámetro o un indicador del desempeño o el rendimiento de nuestros equipos. Entonces, cuando se utilizan los equipos termográficos, así podemos comprobar regularmente cómo está variando la temperatura o el calor de los equipos o del proceso con el que estamos trabajando y así podemos darle un seguimiento. Entonces, existen diferentes aplicaciones de lo que sería la termografía en el mantenimiento industrial. Aquí mencionamos algunos, pero la verdad es que sí tiene un montón de aplicaciones. El control del estado de la máquina, también el diagnóstico de edificios, en las imágenes químicas, control del sistema eléctrico, del sistema de fluidos, también la supervisión del estado eléctrico o mecánico de un motor, inspección de rodamientos, también se puede complementar con otro tipo de análisis que es el análisis de vibraciones y también la localización de los niveles de gas y líquidos y aún más aplicaciones, por ejemplo, en cuanto a los motores eléctricos, podemos crear un patrón de referencia del motor para futuras comparaciones y esto es lo que se conoce como la termografía de base o de tendencia, que es pues hacer como se mencionó hace poco, el profesor mencionó, podríamos hacer una bitácora y ver cómo es el historial de ciertos equipos y así nos damos cuenta más fácilmente cuando hay algo que está fuera del lugar y que podría llevar a una falla, entonces tratarlo antes de que ocurra ese problema. También examinamos si el motor funciona dentro del rango de temperatura
normal para lo que se ha diseñado. Podemos detectar otro tipo de problemas. En general, la termografía tiene muchísimas aplicaciones que al ser un método tan, por así decirlo, sencillo en su aplicación, eh, nos puede dar mucha perspectiva, un punto de vista amplio de qué tipo de problemas podrían estar ocurriendo o de cuál es la salud, por así decirla, de los equipos con los que estamos trabajando. Entonces, entre las ventajas del análisis termográfico es que primero, es algo a distancia, no requiero entrar en contacto con los componentes o la máquina, no tengo que desarmarlo para ver qué está ocurriendo. Los resultados suelen ser a tiempo real, rápidos y si el equipo funciona adecuadamente son bastante confiables y precisos y podemos tenerla debido a las tecnologías de hoy en día en cualquier momento, en cualquier lugar. También, como hemos visto con las cámaras termográficas, por ejemplo, podemos escanear una gran superficie en muy poco tiempo. Las imágenes visuales son fáciles de leer. Esto también, como hemos visto, reduce los tiempos de inactividad o de interrupción en los procesos de fabricación o producción. Y esto también reduce los costos asociados al mantenimiento correctivo, a las piezas que se necesitan para hacer cualquier tipo de reemplazo, lo que al final tiene un impacto mayor porque se disminuye el consumo de energía eléctrica, aumenta la productividad de todo nuestro proceso, tenemos equipos que nos duran mucho más tiempo porque evitamos que lleguen a la falla y se aumenta pues la eficacia de los programas de mantenimiento predictivo. También hay que tomar en cuenta las desventajas. Una es que estos instrumentos pueden tener un costo muy alto, pero si hacemos un análisis beneficio versus costo, tomando en cuenta el costo del equipo, pero los beneficios que tendremos a la larga, por ejemplo, como vimos, la reducción de pérdida de energía, la reducción de costos de mantenimiento, etcétera. Entonces puede que al final sí sea menos que un gasto o un costo que termine siendo una inversión para la empresa que a la larga le pueda beneficiar. También que para ciertos materiales o equipos tal vez no puedan aplicarse, pero en ese caso quedaría de parte de pues la empresa como tal vea en qué partes de sus procesos o para qué equipos y maquinarias pueden aplicarlo y pues sí se necesita cierto grado de capacitación para que se entiendan, especialmente cuando se trata de equipos más complejos, que se puedan analizar mejor los termogramas, pero en general todas estas desventajas, por así decirlo, pueden pueden prepararse las empresas para minimizar, por así decirlo, esa parte negativa con un buen análisis de costos, con un buen programa de capacitación y con un buen análisis de cómo se van a aplicar las técnicas dentro de su proceso y a la larga entonces así sacarle el mayor provecho al análisis termográfico para tener un buen programa de mantenimiento preventivo, mejorar la productividad y reducir las fallas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo aquí pensando en ese tema, que muchas veces en las empresas se ve esa situación que tú estás planteando, que no quieren invertir en equipos de mantenimiento porque muchas veces, y hay una, en general, hay una cultura muy arraigada de que los equipos hay que utilizarlos hasta que se dañen, y eso es un error muy grande. Entonces, muchas veces en las industrias se da una pelea constante entre producción y mantenimiento porque quieren producir, 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 sin considerar que los equipos necesitan su mantenimiento y que el equipo hay que pararlo. Porque cuando un equipo comienza a darte señales, bien sea porque se incrementa la temperatura en ciertos puntos, porque está girando más lento, porque está vibrando o porque el aceite tiene cierto desgaste, o sea, también tú estás mencionando técnicas que se usan, la termografía que la que tú mencionaste, análisis de vibraciones y análisis tribológico, que es el análisis de aceites para ver cuando hay presencia de elementos metálicos que te indica desgaste en componentes internos del equipo. Entonces, cuando no se aplica nada de eso, tú estás acortando la vida útil de tus equipos. Entonces, realmente no es conveniente producir, producir, producir sin considerar que los equipos necesitan mantenimiento, porque si no, una planta que te pudiera estar operando por 30 años, la vida útil se reduce a 20. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, jóvenes? Ninguna. Podemos continuar, por favor, con el siguiente grupo.
Este grupo que acaba de concluir, recuerden compartirme su presentación. Me la comparten de una vez, por favor, para irla subiendo en el módulo 3, que es donde las he ido colocando. El siguiente grupo, por favor, si son tan amables. Profe, Dígame. la presentación la puede subir uno de los dos o los dos tenemos que subirla. Bueno, súbanla uno solo y ya está. Ah, ok, listo. El siguiente grupo, por favor. ¿Estamos listos? Sí, profe. Nos escuchamos entonces. Recuerden abrir la cámara, por favor. Sí, ya se ve. Si ya se ve, por favor, colóquenlo en modo presentación para que se vea completo. Espérese un momento. Buenas tardes, buenas noches, profesor. Vamos a hablar sobre el equipo de medición con el compañero Jan, Ambars y yo, Eric. Buenas noches, profesor. Ok, vamos a hablar de lo que son los equipos de medición. En este caso empezaremos hablando sobre el voltaje o diferencia potencial eléctrica, que es una medida de fuerza eléctrica que impulsa al movimiento de los electrones a través de un circuito eléctrico. Este es un medidor de voltaje y podemos decir que los medidores de voltaje, conocidos como voltímetros, en este caso se utilizan para medir el voltaje o diferencia potencial eléctrica entre dos puntos en un circuito eléctrico, que normalmente vienen siendo positivo y negativo. Los voltímetros pueden ser analógicos o digitales y funcionan midiendo la corriente eléctrica que fluye a través de una resistencia interna del instrumento. La resistencia viene siendo básicamente un componente metálico que disminuye la potencia de la electricidad que fluye por el cableado. Siguiente. Porque existen diferentes equipos de medición para la corriente eléctrica. Algunos de los más comunes son el multímetro, el amperímetro y la pinza amperimétrica. El multímetro puede medir la corriente eléctrica en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. En este caso hay dos tipos de multímetro. Sería analógico y digitales como los que estoy presentando en esta diapositiva. El amperímetro se utiliza para específicamente medir la corriente eléctrica en amperios solamente. Se conectan en serie con el circuito en el que se va a medir la corriente. Y la pinza amperimétrica se utiliza para medir la corriente eléctrica sin necesidad de interrumpir el circuito. Se coloca alrededor del conductor por el eje circular la corriente y la corriente magnética. Siguiente. Los medidores de corrientes, también conocidos como amperímetros, se utilizan para medir la corriente eléctrica que fluye en el circuito eléctrico. Los amperímetros pueden ser analógicos o digitales y funcionan midiendo la caída de voltaje a través de una resistencia interna del instrumento. Los amperímetros son importantes en la medición y el control de energía eléctrica en los hogares, en las industrias o en la investigación científica. Siguiente. Este vendría siendo un medidor de resistencia. Como indiqué, los medidores de resistencia se utilizan para medir la resistencia eléctrica en un material o componente.
Los medidores de resistencia pueden ser analógicos o digitales también y funcionan aplicando una corriente eléctrica conocida a través del material y midiendo la caída de voltaje a través del mismo. Los medidores de resistencia son importantes en la medición y el control de la energía eléctrica en los hogares, industrias e investigación científica, también como el anterior que se explicó. Siguiente, por favor. Acá podemos ver algunos medidores de volumen y cómo van instalados, que normalmente son tuberías y miden el volumen que pasa por ellas. Se utilizan para medir volumen de líquidos o gases que fluyen en un conducto o tubería. Los medidores de volumen pueden ser de varios tipos, como los medidores de flujo de turbina, los medidores de flujo de orificio, los medidores de flujo magnético y los medidores de flujos ultrasónicos. Estos medidores de volumen son importantes en la medición del control y procesos industriales que involucran la transferencia de líquidos y gases. Siguiente, por favor. Acá podemos apreciar algunos medidores de caudal. El medidor de caudal viene siendo básicamente lo que se utilizan para medir la cantidad de líquidos o gases que fluyen en un conducto o tubería en determinado periodo o tiempo. Los medidores de caudal pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, puede haber medidores de flujo, medidores de turbina, medidores de flujo de orificio y medidores de flujo magnéticos también. Los medidores de caudal son importantes igualmente en el control de procesos industriales e involucran la transferencia de líquidos y gases también. Siguiente. No se le escucha, compañero. Ahora sí. Ahora sí. La aplicación en el uso de los equipos de medición. En las plantas industriales y talleres metálicos se puede usar muchos tipos de instrumentos de medición, pero en esta ocasión nos centramos en dos más comunes, en la calibración OP-REI y el micrómetro. Los siguientes recomendaciones pueden ser gran ayuda para mayor vida útil y mejor aprovechamiento al momento de usar dicho instrumento. Seleccionar el instrumento, pero se debe tener en cuenta el espacio que tenemos para tomar las medidas, así como la calidad de esta. Muchas veces se utilizan el instrumento en áreas donde la posición no permite un correcto ajuste. Por ejemplo, usamos un micrómetro en una medición donde la precisión o el ajuste se requiere y puede ser dado como un calibrado convencional, y evitando así el uso de instrumentos más delicados que requieren mayor cuidado. Verificación de la limpieza y de la pieza de medir. Es importante que esté libre de la suciedad y las piezas que se van a medir, así como las manos de las personas que utilizan el instrumento. No ubicar el instrumento de medición encima de las máquinas. Muchas veces se tiene por costumbre tomar las medidas de las piezas y colocar los instrumentos de medición encima de las máquinas, y esta es una práctica que se debe evitar, ya que la viruta evacuada y el calor desprendido de esta puede ocasionar daños en los aparatos. Guardar el instrumento de medición en el lugar adecuado. Cuando no se esté utilizando, se debe guardar correctamente en su estuche y en un lugar alejado del resto de las herramientas, debido a que el instrumento puede sufrir desajuste o golpes que afectan su vida útil. Y esta ocasión también es que los aparatos se desmagneticen, dando cavidad que la medición sea errónea. Y evitar guardar el calibrador en el bolsillo. Esta tal vez es el error más común que se ve en los talleres metalmecánicos, y en algo que se debe evitar tanto como la vida útil del aparato por seguridad del operativo, y ninguno de los instrumentos de medición antes mencionado diseño para guardarse en el bolsillo del pantalón. Siguiente.
Profe, yo creo que acá esta parte ya le estaría tocando a la compañera Ámbar, pero ella no se encuentra presente. Ella sí aportó a lo que es el PPT y la presentación, pero creo que está en un tema de salud y la verdad no hemos tenido contacto o básicamente qué puede decirle sobre la situación de ella, pero efectivamente sí se comunicó con nosotros y aportó su parte a la presentación. Está bien, podemos continuar, por favor. Ok, la importancia de la correcta medición de las variables de procesos industriales. La correcta medición de las variables de los procesos industriales es un aspecto fundamental en cualquier momento operación industrial. La medición de variables tales como las temperaturas, presión, flujo, nivel, concentración, entre otras, es esencial para el control y la optimización de los procesos, lo que se traduce en una mayor eficiencia, calidad y rentabilidad de la operación. En la industria, los procesos están diseñados para cumplir con determinadas especificaciones y objetivos. Para lograr estos objetivos es necesario tener un control adecuado de las variables del proceso, lo que permite tomar decisiones informadas y realizar ajustes en un tiempo real. Por lo tanto, la medición correcta de estas variables es un factor crítico para lograr el éxito en cualquier operación industrial. Siguiente. Ok, la medición correcta o, mejor dicho, incorrecta de las variables puede conducir a una serie de problemas en la operación, desde la baja calidad del producto final hasta la pérdida de tiempo y recursos. Además, una medición inexacta puede llevar a errores en la toma de decisiones, lo que puede resultar en costos elevados y pérdida de oportunidades de mejora. Es importante destacar que la medición de las variables del proceso no es una tarea trivial. La medición precisa de las variables depende de varios factores, tales como la selección de un equipo de medición, la ubicación de los sensores, la calibración y la precisión de las mediciones. Además, los procesos industriales pueden ser muy variables y sujetos a fluctuaciones, lo que significa que la medición de las variables puede ser un desafío constante. Sin embargo, la medición adecuada de las variables puede ayudar a identificar las oportunidades de mejora y optimización en los procesos. Por ejemplo, una medición precisa de la temperatura en un horno industrial puede ayudar a determinar la mejor temperatura para el proceso, lo que puede conducir a una mayor eficiencia energética y un producto final de mayor calidad. En resumen, la correcta medición de las variables de procesos industriales es esencial para garantizar una operación eficiente y rentable. Una medición inexacta puede traer consecuencias graves en la calidad del producto, los costos y la toma de decisiones. Por lo tanto, es importante que las empresas inviertan en tecnología y personal capacitado para garantizar una medición precisa y confiable de las variables del proceso. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Podemos continuar, por favor, con el siguiente grupo, que ya se nos está haciendo tarde. Recuerden subir la presentación para poderlos evaluar. Buenas noches, profesor. Ya le comparto, permítame. ¿Cómo no?
Ya se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Ok, permítame. Listo. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi persona, Victoria Martínez, y el compañero Alejandro Quesada, vamos a hablar un poco de los instrumentos de medición. Por acá tenemos el índice de los temas a tocar y como introducción, la medición es la base de la ciencia y la ingeniería en la actualidad. Por lo tanto, los instrumentos de medida es un eslabón importante en la cadena de eventos que giran en torno a la investigación y el desarrollo. Los eventos pueden estar involucrados, pero la cadena es tan fuerte que su eslabón más débil. Y aquí la medición válida no es menos importante que cualquier otra fase del trabajo. La medición es necesaria para la operación, mantenimiento y control adecuado de los equipos y procesos en la fabricación. Sin los equipos de medición, la automatización tampoco sería factible. Los ingenieros recurren a mediciones incluso para objetos tradicionales. Un campo de prueba de automóviles es un ejemplo. En el diseño complejo como el sistema de control de una aeronave, también se realiza experimentación basada en mediciones. Los instrumentos de medición de ángulos, el transportador, el goniómetro, escuadras y niveles, tipos, principios de funcionamiento e importancia. El transportador es una herramienta de medición y confección de ángulos en grados que desarrolla su función dependiendo de su forma. Este instrumento y herramienta permite medir ángulos entre dos objetos. Los tipos de transportadores que existen son el transportador semicircular y circular. El principio de funcionamiento sirve para medir un ángulo, un ángulo con un transportador. Se alinea las bases del instrumento con la línea que se va a medir y se lee el ángulo en la escala graduada. La importancia. El transportador es una importante herramienta que ofrece precisión, versatilidad, flexibilidad de uso y una amplia gama de aplicaciones. Es una herramienta esencial para medir ángulos con precisión, ya sea en un entorno académico, industrial o profesional. El goniómetro. El goniómetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir los ángulos entre dos objetos o entre una línea y un plano. Consiste en una herramienta con una escala graduada y un brazo móvil que se desliza a lo largo de la escala para medir el ángulo. Tipos de goniómetro. Existe el goniómetro digital, de piezas, de bisagra, de base fija y de mano. Los principios de funcionamiento. El funcionamiento consiste en una base plana y un brazo móvil que se desliza a lo largo de una escala graduada. El brazo móvil está unido a la base mediante una bisagra, que permite que el brazo se mueva libremente en cualquier dirección. La importancia. El goniómetro es una herramienta importante que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Su presentación, diseño simple y versatilidad y valor en la enseñanza de la geometría y la trigonometría lo hacen valiosos en muchos campos diferentes. Las escuadras. Las escuadras son herramientas utilizadas para medir y trazar ángulos rectos que son los ángulos de 90 grados, y otros ángulos en la carpintería, la metalurgia, la ingeniería y otras industrias. Las escuadras se componen de dos piezas planas, generalmente de metal, unidas a un ángulo de 90 grados. Los tipos de escuadra. Están la escuadra de carpintería, combinada, de inglete, de corte, ángulo y de albañil. Principios de funcionamiento. El principio de funcionamiento de la escuadra se basa en la utilización de dos piezas, la regla y la cabezal, que permiten medir longitudes y trazar ángulos rectos con precisión. La importancia. La escuadra es una herramienta esencial para la carpintería, metalistería, construcción o ingeniería, ya que permiten medir y trazar ángulos rectos de manera precisa, eficiente y confiable. El nivel. El nivel es una herramienta importante para medir la horizontalidad o verticalidad de una superficie. Los tipos de niveles.
está el nivel de burbuja, de láser, de cuerda, de plomada y de ángulo. Principios de funcionamiento. El principio de funcionamiento del nivel se basa en el uso de la gravedad y una burbuja de aire para medir la nivelación de una superficie. La importancia del nivel radica en su precisión, ahorro de tiempo, seguridad, estética y ahorro de costes en muchos trabajos relacionados con la construcción, carpintería, albañilería, plomería, topografía e ingeniería. Precauciones en el uso de equipos de medición asignados. Es importante tomar precauciones al usar equipos de medición asignados para garantizar una medición precisa y segura. Precauciones a tener en cuenta. Leer y seguir las instrucciones del fabricante, calibrar el equipo, verificar la precisión, usar el equipo correctamente, mantener el equipo limpio, proteger el equipo y almacenar el equipo adecuadamente. Siguiendo estas precauciones se puede garantizar un uso seguro y efectivo de los equipos de medición asignados. Tienes el micrófono bloqueado. Ahora sí. Sí. Ok. Importancia de la correcta medición de las variables en los procesos de construcción, instalación de artefactos, muebles, avisos y entre otros. Los instrumentos de medición se encargan de capturar los datos de diferentes variables para poder ejercer una supervisión constante. Por ejemplo, la medición de la calidad del aire, agua, voltaje, movimiento y luz son algunos de las que más requieren de un constante monitoreo. La seguridad para tener la seguridad personal del personal, la optimización de recursos y materias primas, el control de procesos, la puesta en marcha o interrupción de acciones según los datos monitoreados. Cada instrumento se puede implementar en máquinas, objetos e instalaciones según las variables que se necesiten medir y su aplicación. En la construcción lo podemos aplicar para garantizar la seguridad. Es preciso llevar a cabo un control de las pruebas y mediciones que se realicen. Este control debe basarse en un sistema de calidad y un sistema de confirmación metrológico que dé cuenta de un buen funcionamiento de los equipos. Una correcta evaluación del sistema de confirmación metrológica de nuestra empresa o laboratorio nos traerá como consecuencia una garantía de seguridad en todas las mediciones que se realicen en cualquier momento que se tengan que construir edificaciones y evitar los riesgos y consecuencias que traería el tomar resultados erróneos como correctos en la emisión de un dictamen o informe y para así utilizarlos en alguna edificación. Además, una buena selección y aplicación de los periodos o lapsos de confirmación o calibración formal nos ayuda en una buena medida a tener la certeza de la veracidad de nuestras pruebas, alarga la vida de nuestros equipos y mejora la economía de nuestros servicios al reducir gastos innecesarios en calibraciones y mantenimientos correctivos, así como el desecho y el cambio de equipos innecesarios. En los muebles, medir correctamente es fundamental para que el trabajo, tiempo y dinero empleado no sea en balde. Y aunque la primera impresión nos dice que es muy fácil, no lo es tanto. Por lo que nos permitimos compartir una serie de consejos para intentar medir bien. Lo primero sería hacerse con un metro de calidad de cinta metálica con una longitud de entre 3 y 5 metros. No valen los metros de costurera, los metros de papel ni el recurso de la cuerda. Repetir las mediciones nunca está de más. Las paredes y los suelos y techos nunca están rectos ni son paralelos eh, o a escuadra entre ellos. Por tanto, es aconsejable tomar como mínimo 3 medidas de ancho, de alto y de fondo respectivamente. Es aconsejable no ajustar demasiado las medidas al espacio disponible, sobre todo en muebles que son empotrados en un hueco, pues es muy probable que las irregularidades de las paredes o las imperfecciones no se ensamble bien el mueble o no entre correctamente. Y nuestra conclusión, los instrumentos de medición en las empresas e industrias cumplen la importante misión de medir diferentes variables esenciales para la automatización de procesos, seguridad industrial y el monitoreo permanente.
Algunos de los más necesarios en todo tipo de empresa son los acelerómetros, las luces, sensores, termómetros, medidores de voltaje. En cuanto a en la construcción, escuadras, metros. Para que estos instrumentos cumplan su fin, se requiere de sistemas completos, que incluyan sensores y también complementar con un software de monitoreo. Muchas gracias. A ustedes, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Fíjense ustedes que en el último ejemplo que tú diste de la instalación de un gabinete de cocina, parece muy sencillo, pero si queda torcido, es bien desagradable tener un mueble que quede torcido o que, por ejemplo, el agua se te vaya para donde no es. O sea que, primero que estéticamente es muy feo Sí, que y te esté desluce. desnivelado. Sí, Sí. te desluce de verdad por completo. Entonces, tan sencillo, o tienes el nivel de burbuja o tienes un nivel láser. El nivel láser es mucho mejor, sí, es más costoso. Yo para las cosas que hago en la casa lo que tengo, por ejemplo, es un nivel de burbuja. ¿Ve? Pero no importa lo que tú tengas, con tal de que tú lo sepas usar. Antes de que existiera el nivel de burbuja, utilizaban una plomada, que era un nylon bien resistente, y eso era lo que utilizaban para ver que estuviera todo bien colocado. No importa lo que usted tenga, lo que importa es que usted lo sepa utilizar. De acuerdo a mientras mejores instrumentos tenga, va a ser más rápido. No es lo mismo, por ejemplo, que usted vaya a atornillar a mano y con una atornilladora. No es lo mismo tener un medidor de cinta convencional, de esos metros extensibles, que tener un medidor láser. Pero no importa el instrumento que tú tengas, si usted lo sabe usar, va a tener buenos resultados. Lo único es que de acuerdo al tipo de instrumento que tenga, vas a demorar más o vas a demorar menos. Pero es importante saber medir. Si usted no sabe medir, puede tener los mejores instrumentos, pero no les van a servir para nada. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, algún comentario? Yo para recordarles que tenemos otras actividades asignadas. Vamos a compartir un momento acá el aula. Un pequeño recordatorio de que para el 13 de marzo tenemos el análisis del artículo 1, que este trabajo también es en grupo, y para el 20 de marzo tenemos el análisis del artículo 2. Para el 30 tenemos otra charla, que es el estudio de normas panameñas Copanit. Y el trabajo final, que también está puesto ya, es para el 13 de abril de 2023. Ya está asignado el trabajo final, está colocado en el módulo 5, están las especificaciones del trabajo final. Nos vemos entonces nuevamente el día, hoy es 2, nos vemos entonces el 16. Y bueno, que tengan ustedes una feliz noche y que descansen. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profesor. Hasta luego. Compañero.